Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Voy que subo y que bajo. Pero bueno, les hemos dejado pasar a los chicos realmente para hacer esperar la mesa de las mujeres, ¿no? Entonces, pero sí, empezamos esta mesa, yo me quedo con las 3 palabras que nos ha dejado ahí Federico: libertad, igualdad y masa crítica, ¿no? Y vamos a dar paso a esta mesa desde ese relevo que cogemos, ¿no?, de los hombres, de ese liderazgo de las ciudades, como puede ser Málaga y Barcelona, y vamos a 2 grandes instituciones. En este caso pues me acompañan, desde luego que es un lujo, Ángeles González de Sinde, como presidenta del Patronato del Reina Sofía, y Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, están aquí, yo creo que la cuna del arte contemporáneo y la cuna de las letras, ¿no? Son probablemente las 2 instituciones culturales de las más importantes y relevantes de nuestro país, y por lo tanto nos habíamos marcado en la mesa, bueno, pues cuál había sido, y yo empiezo a lanzar alguna pregunta, me han dicho que tenemos 30 minutos y puede ser 25, mejor me dicen, pero como sois mujeres con capacidad de concreción y de ir al grano, lo vamos a cuadrar en el tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta, ¿no?, de las grandes instituciones culturales, como las que vosotros representáis, en la pandemia? Y yo casi añadiría que cuáles son los desafíos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestra institución después de este año y medio sumamente complejo? E incluso yo incluiría también otra variable, ¿no? ¿Cuál creéis que es el desafío que el liderazgo cultural, y como decía Federico, como esto va de liderazgo, el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la cultura? Yo querría que pudierais tocar estas 2 ejes, porque creo que vosotras además representáis ese liderazgo de las mujeres en la cultura y, en este caso, el papel de 2 grandes, ¿no?, instituciones culturales como es el Reina y como es la Biblioteca Nacional. Así que, por mi parte, nada más. Ángeles, tienes la palabra. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme a este foro de debate esta tarde. El Museo Reina Sofía, que no es solo un museo, es un centro de arte. Esto está en su nombre, en su título, y es importante tenerlo presente porque nos habla de su misión, de sus obligaciones, no todas de las cuales puede cumplir o debería cumplir, al menos a mi juicio, ¿no?, como centro de arte de todo el Estado, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia sí que dio ese impulso, como a otras organizaciones, organismos y actividades culturales, un impulso que nos hizo, pues seguramente, adelantar en el tiempo. Ha sido un atajo de cara a la digitalización que nos hizo, pues en el caso de las redes sociales, por ejemplo, del museo, multiplicar bueno, pues por un montón de veces la actividad que se tenía, ¿no? El incremento de usuarios de Twitter o de Instagram fue del 300% y se cuadruplicó en Facebook, ¿no? O sea que, en ese sentido, la web del museo cumplió una función muy importante, pero porque también había una base suficientemente sólida para que creciera, para que tomara ese reemplazo cuando se cierra el museo el 12 de marzo de 2020. El museo ya tenía unos lazos y unos vínculos importantes con toda Latinoamérica, con toda Iberoamérica, tanto con público como con creadores, como con investigadores, porque es un centro de estudios, además de un museo, o sobre todo es un centro de estudios del pensamiento contemporáneo a través de su expresión en las artes, y en ese sentido la plataforma estaba bien, digamos, pensada. Otra cosa es que nos pillara con una carencia de personal suficiente para ese crecimiento exponencial tan rápido. Nos ha colocado en un lugar mucho mejor para crecer, pero falta esa parte de consolidación que creo que es de lo que trata este foro, ¿no? De ver cómo se consolida a través de la experiencia del último año y medio, con qué nos quedamos, qué podemos aprender y por dónde crecemos a partir de ahí. Ese fue el cambio de estrategia del museo.
en ese momento y cómo esto ha hecho que aumentara pues, su visibilidad, su popularidad, ya que perdía a los visitantes físicos. Pero de nuevo esto se une con la misión del museo. Es un museo estatal, no es un museo que esté radicado en la Ciudad de Madrid simplemente y que deba servir solo a la Ciudad de Madrid. Pero para eso, para poder servir de verdad a todo el Estado, tendría que tener bueno, una dotación seguramente de personal que ahora mismo no tiene. Y creo que es importante que las grandes instituciones, lo que nos ha demostrado la pandemia es que tienen y pueden estar presentes en muchos otros lugares, de los más alejados y los más pequeños a los más grandes y mejor comunicados, ¿no? Y luego también el generar red, generar comunidad y generar red. Eso creo que es algo que es muy importante, pero estamos de alguna manera intentando reconvertir muy rápido una máquina que en algunos aspectos tiene un diseño a veces interno de un engranaje un poco obsoleto, con unos mecanismos administrativos y unos mecanismos a veces de personal que vienen lastrados de demasiado tiempo sin renovarse, sin repensarse, y la crisis lo que había hecho y los recortes de la crisis y los recortes presupuestarios y las prescripciones presupuestarias de no reponer determinadas plazas donde había jubilaciones y demás, pues a veces hacen, no sé Ana cómo lo verá en la Biblioteca Nacional, pero nos impiden poder acometer ese crecimiento en el que ahora estaríamos en buena situación para afrontar, ¿no? Crecimiento y transformación. Así es, Ana. Sí. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a participar en este foro que considero que es de gran interés gracias al Círculo de Bellas Artes, a la Fundación Ortega y a Media Planner por esta organización. Yo voy a intentar resumir muy brevemente qué es lo que ocurrió, qué es lo que hicimos en la época de la pandemia y sobre todo hacia dónde vamos en la Biblioteca Nacional de España. Este momento de confusión que sufrió todo el mundo y nuestra sociedad, por supuesto, también, en el que nos encontramos encerrados en nuestras casas, sin saber qué hacer, llenos de miedo, de incertidumbre y con algo muy importante que la cultura nos proporciona, que es un consuelo, una búsqueda de porqués, quizá incluso una capacidad de creación no experimentada, ¿no? Todos estos miedos, estas sensaciones, lo cierto es que se volcaron en la cultura y no solamente por los excelentes resultados que tuvimos las grandes instituciones culturales en cuanto a lo que es el uso de nuestros servicios digitales, sino también la propia generosidad de los creadores y en ese volcarse, en ese querer estar ahí para ayudar desde la cultura. Yo creo que esto es una reflexión importante que es la primera que debemos hacer, ¿no? Sabíamos que teníamos que volcarnos desde nuestras casas y sabíamos que teníamos que aportar a la sociedad eso que podíamos tener y que a lo mejor podía ayudar también en algo, desde una gran institución cultural. Partíamos de una ventaja importante, que es la estrategia digital que habíamos iniciado hace muchos años y por lo tanto disponíamos de una gran cantidad de contenidos y datos digitales importantísimo para lo que luego diré, en dominio público. Es decir, por lo tanto, libremente reutilizables. Y no solamente eso, sino también de herramientas creadas para poder disfrutar de esos contenidos culturales de otra manera. Para poder, por ejemplo, aportar recursos de formación y de educación a los profesores en los colegios, para aprender incluso a cocinar a través de Chef BNE o para descubrir simplemente las colecciones que guarda la Biblioteca Nacional de España. Partíamos de esa ventaja y partíamos también de una red social, de una comunidad en nuestras redes sociales que supera las 600.000 personas. Es decir, sabíamos que podíamos llegar a muchos. Y como digo, nos volcamos. Pero ¿qué tuvimos que buscar y qué pensamos? No solamente vayamos a poner esto aquí, sino que intentemos buscar aquellos aspectos que pueden proporcionar una emoción,
que pueden proporcionar incluso un consuelo o generar un sentimiento. Y empezamos a lanzar lemas, la BN contigo, lee con nosotros, pequeñas campañas, que, por ejemplo, una que tuvo mucho éxito, que fue algo tan elemental como dinos de dónde eres y te mandamos algo de tu pueblo o de tu ciudad. Bueno, el feedback fue tremendo y el crecimiento muy similar al que nos decía la presidenta del patronato del Museo Reina Sofía, del Reina Sofía. Crecimiento exponencial de uso de nuestras redes sociales y de los servicios digitales que hoy, en situación de normalidad y teniendo las mismas herramientas, no hemos alcanzado. Esta también es otra reflexión importante que debemos hacer. ¿Y qué reflexiones, sabiendo esto, qué es lo que ha ocurrido, qué reflexiones nos pueden venir a la cabeza? Pues, en primer lugar, ¿en qué contexto se desarrolla hoy la cultura? La cultura no se crea como se creaba hace tan solo unos pocos años. Esta línea entre alta y baja cultura se ha difuminado. Ni siquiera los creadores crean ya como creaban hace unos pocos años. Muchas veces ya ni crean en soledad, crean de manera compartida, pueden crear en cualquier lugar. Y lo que es más importante, esta creación la pueden poner enseguida en una comunidad que puede enriquecerla y que, por lo tanto, estamos compartiendo en esta sociedad, en este momento, una capacidad de creación y una capacidad de enriquecimiento como nunca se había visto. Este dato es fundamental, este hecho que ya se genera es fundamental, porque al igual que se accede, es una obviedad, de manera facilísima a todo, también esto que las redes proporcionan pueden ayudar a generar algo que ahora es clave que nuestra sociedad necesita, que es ciudadanos formados, con capacidad de pensamiento crítico y, por lo tanto, libres, que tengan capacidad de valorar esta gran masa de información que continuamente están recibiendo. Estamos siendo bombardeados, no nos olvidemos, y tenemos que saber discernir. Trabajamos también en una sociedad amenazada por los algoritmos. Es decir, no solamente a la hora de comprar o de viajar, también en cultura se crean algoritmos. Y esto ya pues es sabido por todos, que hasta se puede saber qué obra va a ser un bestseller o no. Y se puede publicar libremente en edición bajo demanda, y las grandes plataformas, Amazon, por ejemplo, busca allí los grandes bestsellers para luego editar, y las grandes editoriales también. Es decir, estamos dominados a la hora de ver qué va a tener éxito o no por los algoritmos. Y por lo tanto, en todo este contexto tan complejo, ¿qué podemos hacer? ¿A qué nos podemos dedicar las grandes instituciones culturales? Que no nos olvidemos, tenemos algo que yo creo que es también muy importante, que es un valor simbólico que hace falta en esta sociedad digital en la que nos movemos. Un valor simbólico que es lo que ha movido las redes de esta manera de nuestras instituciones. Un emblema, un rito, esa pérdida de ritos de la que ahora tanto se está hablando y que esta sociedad todavía necesita. Porque necesita y necesitamos seguir encontrándonos con el otro y seguir encontrándonos presencialmente. Este acto no sería igual si en vez de estar aquí lo estuviéramos todos en los cuadraditos de Zoom de la pantalla. Posiblemente los contenidos llegasen igual, pero ni la asimilación, ni el intercambio, ni el enriquecimiento que un encuentro personal puede tener se puede dar a través de una pantalla. Yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer desde la Biblioteca Nacional? Pues en primer lugar, y obviamente, seguir impulsando la estrategia digital. Y no solamente digitalizando otra vez, afortunadamente gracias al plan de rescate, masivamente nuestras colecciones. Vamos a iniciar una digitalización masiva de toda la clase de materiales que se conservan en la biblioteca. No solamente hablamos de libros y revistas, también de sonido, por ejemplo, de audio, de vídeo, de otros tipos de soportes, intentando que todo esto se pueda reaprovechar y reutilizar
en las distintas herramientas de reutilización, muchas desarrolladas en código abierto, para que quien quiera las pueda aprovechar y pueda hacer también sus propias aplicaciones. ¿Y qué vamos a hacer también, o qué estamos haciendo también? Aprovechar este valor emblemático y abrir esta institución protegida tras esa valla que crea un efecto disuasorio en el Paseo Recoletos, abrirla cada vez más a los ciudadanos. Hoy, cualquier persona que quiera aprender, que tenga un mínimo de curiosidad intelectual, independientemente de la formación que en su vida haya podido recibir, tiene el derecho de hacerlo. Y desde las grandes instituciones culturales tenemos la obligación de ofrecérselo. Y por eso, este valor emblemático que la Biblioteca Nacional tiene, debemos aprovecharlo al máximo para abrir las puertas a cualquier persona que quiera aprender, programando cada vez más actividades culturales de cualquier clase que permitan devolver el valor inmenso de lo que ahí se conserva, que es nada más y menos la capacidad de creación desde hace más de 300 años que nuestros hombres y nuestras mujeres han sido capaces de dejar en un soporte, este inmenso valor, devolverlo a la sociedad. Porque hoy el ser humano, y a pesar de que nos encontremos en esta era digital donde se supone que todo es bastante fácil de encontrar, no es cierto. El ser humano nos seguimos preguntando los mismos interrogantes que empezamos a tener desde que empezamos a pensar. No los hemos resuelto todavía y, por lo tanto, debemos seguir acudiendo a esas personas mejores que nosotros, que por lo menos intentaron buscar una solución. Y yo creo que esto es la misión que ahora tenemos, ser capaces de todo aquello que otros nos dejaron, devolverlo para con esto poder fomentar esa ya casi línea tan difusa que hay en este debate tan bonito que teníais, Federico, entre cultura y educación, esa línea tan difusa que cada vez además va a ser más, no nos olvidemos, fomentar esa curiosidad intelectual que permita a las personas formarse a lo largo de toda su vida. Esta es la misión y esto es lo que nos ha hecho ver la pandemia. Está muy bien la estrategia digital, hay que impulsarla, pero hay que saberla reutilizar con la inteligencia suficiente para que estos grandes interrogantes, que hoy asolan además, son grandes problemas de nuestra sociedad, desde la cultura podamos ofrecer, no respuestas, pero sí, por lo menos, lo que otras personas mejores que nosotros antes nos dejaron. Y nada más. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Ana. Yo creo que retomo una idea de las que has dicho que me parece muy importante, que fue cuando la cultura decide abrir, ¿no? en junio del año pasado, el 1 de junio del 2020, y apuesta por abrir el espacio, ¿no? Yo creo que, como tú decías, no sería lo mismo este encuentro con las caras de Zoom, ¿no? Es necesario el encuentro con el otro y la cultura se basa en ese intercambio con el otro, ¿no? Yo quería preguntaros, desde las instituciones culturales, grandes instituciones culturales como las vuestras, cuya vivencia, ¿no? probablemente de la pandemia será muy distinta de las pequeñas instituciones, ¿no? que bueno, nos hemos enfrentado a otros desafíos, ¿no? durante este año, ¿cómo veis la salud del sector de la cultura? Es decir, ¿cómo veis ahora mismo que el sector ha pasado este año imposible, que se ha alargado además demasiado en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el observatorio privilegiado que os da, en este caso, la dirección de la Biblioteca Nacional y la presidencia del Patronato del Reina, ¿no? Es decir, ¿cómo veis ese microcosmos, ¿no? que genera el mundo de la cultura, que alimenta desde la diversidad, desde siendo un sector muy atomizado, ¿no? Pero ¿cómo se ve desde un observatorio como el vuestro? Bueno, es distinto según los sectores, ¿no? En el sector del arte contemporáneo, desde luego, para los artistas ha sido muy duro, ha sido un año devastador en el que hay muchas personas, bueno, pues que han tenido que sobrevivir con lo que hubieran logrado ahorrar, porque la producción, digamos, que se ha parado, o se pararon las ferias, las galerías, bueno, todos los
caminos que ya de por sí es bastante difícil la carrera de un artista, pues todavía lo ha sido más con este bache, ¿no? En ese sentido, bueno, pues para el museo sí que es importante que en los nuevos presupuestos del año que viene está consignado un aumento en la cantidad de dinero que podremos, de los fondos que podremos dedicar a la adquisición, porque el centro, el Museo Reina Sofía, digamos que es un dinamizador importante de un sector de por sí frágil. Y es además el que puede tirar o servir de ejemplo a otras instituciones más pequeñas o mover ese sector. Nosotros hemos tenido el museo, digamos, que ha vivido también de lo que ha cultivado durante esta última década. La fundación del museo, que es un organismo que funciona en paralelo al museo, donde hay una serie de importantes coleccionistas, sobre todo iberoamericanos, que o donan obra o compran obra o aportan recursos. Eso ha sido fundamental para salvar el año o incluso para poder llegar a la reapertura de toda la colección permanente, que se reordena y se abrirá el 26 de noviembre o a finales de noviembre. Se reabre todo el museo. Hemos podido continuar las obras que estaban previstas de recuperación de nuevos espacios expositivos, en parte gracias a ese esfuerzo que han hecho determinadas personas, pero lo ideal sería que se pudiera generar en el museo, fomentar la producción, ¿no? La producción de arte contemporáneo, y que tuviéramos capacidad de dinamizar o de absorber todo eso, porque yo creo que es interesante, la verdad, visitar la exposición que ha abierto la semana pasada el Banco de España, porque han abierto unas salas al público que antes había que visitar solo en determinados días, estaba muy limitado el acceso a ver su colección de arte, pero en esas salas que han abierto ahora se pueden ver los retratos que Goya hizo y que fue el primer encargo importante que él tuvo, ¿no? Viendo la exposición, pues uno se da cuenta cómo una institución pública ilustrada, como fue en su momento el Banco de España en 1782, tiene esta visión de encargar a un pintor que no era consagrado, que no era conocido, que se dedicaba a pintar frescos en capillas de iglesias y había estado unos años haciendo cartones en la Real Fábrica de Tapices, y aún así le encargan, apuestan por este artista sin fama, y eso para él supone realmente un cambio muy importante en su carrera, ¿no? Es su lanzamiento, y puedes ver la evolución del primer retrato que él pinta, del primer director del banco al último. Son como 8 o 9 retratos, el último es de 4 o 5 años después. La evolución impresionante. Él nunca había pintado retratos, solo uno había hecho antes de aceptar este encargo y pasar, pero su situación no era boyante, era pues como puede ser la de muchos artistas hoy en día, ¿no? Y fue la apuesta de una institución por alguien que generara producción y que invertir también en eso. O sea que en ese sentido creo que lo ideal para mí sería tener una sociedad en la que no solo se sienten apelados y concernidos los museos, sino que otros organismos y otras instituciones y empresas pues tienen ese afán de contribuir y de acercarse a la cultura, porque realmente creen que puede sumarles y que puede aportarles, no por un afán de invertir o de especular o de tener un valor seguro como es comprar en una subasta un cuadro de un artista consagrado. Y creo que eso
bueno, no es algo que esté muy en quizá en nuestra conversación social, ¿no? El rol que puede jugar la cultura más allá de los museos. Bueno, por mi parte, yo veo el sector desde otro punto de vista que lo ve Ángeles, porque en la Biblioteca Nacional se recibe a través de la legislación de depósito legal todo lo que se edita, todo lo que se publica en nuestro país, ¿no? Y realmente yo veo que en el mundo de la edición la salud es muy buena. De hecho, se están superando datos en relación al año, en este año 21, datos en relación al año 2019. Se está editando mucho y cada vez más en nuestras comunidades autónomas. Qué importante este valor vertebrador de nuestro país, que es la cultura, esta posibilidad de que cada una de nuestras comunidades autónomas y de las lenguas oficiales o no oficiales, incluso de las lenguas que se hablan en los distintos territorios de nuestro país, tengan una expresión y que además todo esto se conserve en alguna institución, ¿no? Los datos de edición, como digo, son buenos, pero no solamente son de libros. Una cosa que nos sorprende es cómo están subiendo estos datos que nos están, quizá por una necesidad también de recuperar emociones, nos están volviendo a soportes que en algún momento se abandonaron, como por ejemplo pueden ser los vinilos. Cada vez se editan más vinilos en nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurre? Recuperamos también la cultura del objeto, la cultura de la emoción, igual que estas ediciones ilustradas o estas novelas gráficas maravillosas que cada vez tienen más edición, ¿no? Y desde luego en la parte del sector de la edición va bien. Pues muchas gracias. Yo seguiría una pregunta última más. Joan, ¿me dejas unas para cerrar? No. 2 minutos. Tenéis 1 minuto cada una, entonces. No, yo quería cerrar pues un poco con el inicio, ¿no? Vosotras representáis, yo creo que además, el liderazgo de las mujeres en la cultura. Yo querría cerrar desde ahí porque, como decía Federico, este es un espacio de liderazgo cultural, ¿no? Y por lo tanto, sacarme un titular, ¿no? De cuál creéis que es el desafío o el papel de las mujeres en la cultura, en el liderazgo del sector, ¿no? Hombre, el desafío seguramente será que deje de hacerse esta pregunta porque sea ya algo natural, que haya mujeres y hombres en igualdad de condiciones, ¿no? Y que no existan estas ambigüedades de que 3 señores se ocultan tras el nombre de un seudónimo femenino para... no se sabe muy bien por qué, como una operación de marketing. Todas estas ambigüedades, pues estaría bien que en algún momento dejen de resultarnos sorprendentes. Sí, yo creo que nos queda largo camino, pero... Sí. Ana. Sí, pues coincido totalmente con este criterio de Ángeles. El día que no tengamos que hablar de esto, pues seguramente seremos iguales de verdad. Totalmente. Mientras tanto, todavía nos cuesta un poquito. Tenemos que seguir creyéndonoslo. Y todavía tenemos que seguir demostrándolo. Y bueno, cada vez hay más, esto también es importante, y cada vez que las mujeres, y también los hombres, pero las mujeres están teniendo ya una visibilidad mayor en la creación y en la gestión cultural también. Hay gente muy buena, yo desde luego no me gustaría sentirme ni ejemplo ni líder de nada, creo que no, pero porque hay gente muy buena en todos los niveles que desde luego se deja la piel, literalmente hablando, trabajando en el sector de la cultura desde el convencimiento del valor que esto tiene para la sociedad. Muchas gracias, Ana. Bueno, pero sois referentes, las dos, y seguir ahí, que tenéis que seguir siéndolo. Yo termino con esta mesa dando pie a Fernando Rodríguez Lafuente, que es el secretario de redacción de Revista Occidente, y engancho con Revista Occidente porque yo creo que nosotros siempre desde la Fundación tenemos que sacar a Ortega para todo, ¿no? Y es verdad que yo creo que Ortega era un visionario porque cuando sacó la Revista Occidente, que va a ser centenaria en el 1923, mezclaba los 2 ámbitos de los cuales vosotras representáis, ¿no? Las mejores viñetistas cuando no eran conocidos y apostaba por Tapies, Miró, Maruja Mayo,
para las portadas de revista de Occidente y sacaba y editaba los mejores textos de una revista cultural, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, desde ese pequeño ejemplo, ¿no? O semilla, ¿no? De lo que es nuestro ámbito cultural, damos por concluida esta mesa y, desde luego, muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias, Lucía. Gracias.